allí en 1 Timoteo capítulo 1 y vamos a leer los versos del 3 al 11. Los que puedan hacerlo, vamos a ponernos de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer palabra de Dios. Y dice así la palabra. La palabra de Dios dice, 1 Timoteo capítulo 1, verso del 3 al 11, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose en algunas, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pueden tomar asiento, hermanos. El título del sermón lo he titulado ¿por qué la sana doctrina es tan importante? ¿Por qué es importante la sana doctrina? Yo, preparando este estudio, yo le di gracias a Dios porque nací en esta iglesia. Desde que yo tenía 1 año, sé lo que es vivir en esta iglesia. Y esta iglesia tiene 54 años. Y le doy gracias a Dios porque esta iglesia me enseñó a mí lo que es la sana doctrina. Yo salí de esta iglesia hace 30 años, pero salí para ser pastor. Fui copastor de la Central y 17 años como pastor de la Gabriela. Salí en el 95, en el año 1995 y regresé por la gracia de Dios en el 2012. Yo recuerdo que yo tengo 3 registros acá en mi cabeza de las 3 lloradas peores que he pegado en mi vida. La primera de ellas fue cuando murió mi sobrina, Gerald. La segunda cuando salí en el 95 del Popular a la Central para ser copastor allá. La tercera llorada fue cuando salí de la Gabriela para pastorear aquí en el Popular. ¿Por qué me dio tan duro salir del Popular? Porque es que toda mi vida fue acá. 27 años acá en esta iglesia. Entonces yo le doy gracias a Dios por la iglesia de Manuel Popular. Y yo sé que muchos de los que están acá y que tal vez llevan el mismo tiempo que yo creo que podemos agradecerle al Popular, a Manuel, que nos han enseñado buena doctrina. Amén. Yo agradezco al hermano Emiliano. Yo agradezco al hermano Alfonso. Yo agradezco al hermano Abelardo Marín. Aún hasta yo agradezco al hermano Gabriel Gil, cuando él estuvo
en las cosas del Señor, él fue un hombre muy especial y Dios lo usó mucho acá en la iglesia, el papá de Freddy Gil. También recuerdo a César Rojas, a John Jairo Marín, también a mi hermano Rodrigo Sánchez, él fue mi líder. Jaime Meneses, el pastor Luis, el pastor Obed Cardona. Recuerdo también con cariño a la hermana Olga Pérez, de Pérez. También recuerdo a la hermana Julia de Colorado y la hermana Julia Marín, de Marín, la esposa del hermano Abelardo. Yo tuve el privilegio de conocer a los fundadores de esta iglesia. Yo sé que muchos de los que están acá también tuvieron ese privilegio. Yo creo que el deseo de ellos era que esta iglesia permaneciera a través de los tiempos, que fuera una iglesia fiel al Señor, que yo creo que el deseo de los fundadores era que la iglesia Manuel Popular experimentara el crecimiento en nuestras vidas, y sobre todo que defendiéramos el Evangelio, la fe y la pureza de la doctrina. Quiero hacer unas preguntas. ¿Por qué te congregas en esta iglesia? Sabiendo que hay tantas iglesias alrededor, ¿o por qué te congregas en esta iglesia sabiendo que hay iglesias en Medellín tal vez mejores que estas? Y no falta el que dé respuesta y diga: pastor, yo me congrego en esta iglesia porque me queda más cerca. ¿Será una razón suficiente? Entonces, si la iglesia más cerca de tu casa es los unitarios o los testigos de Jehová, entonces usted también se congregaría allá. ¿Qué tal si me colocan por favor esa frase? Esta frase, mire, tremenda esta frase el Señor me la dio hace como un año. La coloqué una vez, un día en el estado de Biguazá. Dice: no busques una iglesia lo más cerca de tu casa, busca una iglesia lo más cerca a la Biblia. ¿Por qué te congregas en esta iglesia? Tal vez porque esta iglesia hace los cultos cortos. Dirá usted: sí, nosotros somos conocidos por eso. ¿Usted sabía eso? A mí me han criticado cantidades de personas, pastores, que porque yo hago cultos cortos. Pero es que también el otro extremo es hacer cultos de 2 horas, 3 horas, 3 horas y media. Pero tampoco esa debe ser la razón del por qué te debes de congregar acá. Hay otros que dicen: pastor, yo me congrego acá en esta iglesia porque los cultos me quedan más fácil, porque mi familia se congrega acá. Tampoco. O porque mis amigos están aquí en la iglesia. Esa tampoco es la razón. Pastor, yo me congrego en esta iglesia porque me parece una iglesia agradable, las instalaciones son bonitas, las reuniones son entretenidas, la iglesia es ordenada. Todo lo que acabé de mencionar puede que sea importante, pero no es lo más importante o la razón principal por la cual yo me debo congregar en una iglesia. O no falta el que diga: pastor, pues es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Uno de mis deseos como pastor es que la gente diga: pastor, yo me congrego en esta iglesia porque allí en este lugar enseñan la palabra, porque en ese lugar la palabra de Dios es sólida, es edificante, y porque allí se predica la sana doctrina. Donde a mí me den esa respuesta, yo digo: ya, creo que esa es la razón fundamental por la cual usted y yo debemos de congregarnos en un lugar.
Y voy a decir algo muy duro, muy duro. Yo no lo he escuchado de ningún otro pastor. Pilas. Si algún día esta iglesia o algún día yo como pastor me desvío del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido por favor que busquen otra iglesia. Yo les pido por favor que busquen otro pastor donde realmente prediquen el verdadero evangelio. ¿La cogieron? Así de importante es la sana doctrina. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. 4 verdades que usted y yo debemos de tener muy en cuenta cuando se esté enseñando la palabra o cuando se esté defendiendo la sana doctrina. Yo quiero decirles algo. Así sea yo su pastor o no sea su pastor, porque hoy estamos acá y mañana puedes estar en otro lugar. Así sigas congregándote en esta iglesia o así no quieras congregarte en esta iglesia. Así te vuelva a ver o no te vuelva a ver. Yo les pido, defiendan siempre la sana doctrina. Yo como pastor, tal vez ustedes no saben eso, pero todos los pastores luchamos con eso. Todos los pastores luchamos con la falsa doctrina. Ese bendito YouTube ha sido un dolor de cabeza para nosotros los pastores. Pero cuando digo dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. Porque aquí hay hermanos que no solo su pastor soy yo, sino que en YouTube también hay otros 4 o 5 pastores. Y ellos predican una cosa muy distinta a la que predica ¿qué? El pastor John Darío. Y hay hermanitos tan atrevidos que me mandan ciertos videos. Pastor, mire este video. Bueno, yo trato de sacar el tiempo y de verlos, pero me mandan unas cosas. Me mandan unas cosas que yo les digo, hermano, es que eso no es edificante, eso no es sana doctrina. Y ¿saben los hermanos que me dicen? Algunos me dicen, pastor, pero para mí fue de edificación. Como acabamos de leer, se creen doctores ¿de qué? De la ley. Los pastores luchamos por ahí comentarios que el diezmo no es bíblico, que no hay necesidad de uno bautizarse de nuevo, que no es necesario congregarnos tanto, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios no castiga al pecador, que Dios es un Dios de gracia, entonces tenemos licencia ¿para qué? Para pecar. También escuchamos por ahí que no hay infierno, que todos los caminos llevan ¿qué? Al cielo, que el día del Señor es el sábado, no el domingo, que no hay que comer carne, que si hay que comer carne. Hay otros hermanos que dicen, pastor, ya el Señor me habló y me dijo que yo voy a dejar los medicamentos, porque eso es pecado. Porque eso es uno estar atado. ¿Quién le dijo a usted que tomar medicamentos es pecado? ¿Dónde está eso en la Biblia? Si el mismo Señor Jesucristo dice que el enfermo busca ¿qué? Al médico. Y si uno de sus discípulos era médico, y en la Biblia no hay ni un solo texto que diga no vayan al médico, no tomen medicina, es que no lo hay. Eso se lo inventaron algunos cristianos por ahí.
También por ahí hay un cuento por ahí que la Santa Cena hay que dársela a Raimundo y a todo el mundo. Que porque si no se le da la Santa Cena a todo mundo que viene a la iglesia, así sea bautizado o no, que se van a sentir que excluidos, se van a sentir apartados. ¿Qué vamos a hacer si el Señor Jesucristo tomó la Santa Cena con sus 12 apóstoles y los demás fueron qué? No les dio. Otra, la Iglesia Católica cuando hace la comunión, ¿qué? Es el que quiera venir y el que se sienta bien para tomar la comunión pasa. Y el que no se quedó atrás, allá sentado, se sienten excluidos. ¿Qué vamos a hacer? Les di varios ejemplos de que nosotros los pastores luchamos con la falsa doctrina. La primera verdad que debemos de tener en cuenta está en 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 7. Mira lo que dice acá. Como te rogué. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Te rogué. ¿Sabe qué significa la palabra ahí rogar? Suplicar. Y cuando usted le ruega a alguien o le suplica a alguien es porque para usted eso es ¿qué? Importante. Ahí la palabra rogar también significa confrontar, significa exigir, también significa exhortar, confrontar, amonestar. Eso es lo que significa ahí rogar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo te imploro, yo te suplico que confrontes, que exijas, que enseñen ¿qué? La sana doctrina. Y en cuanto a las falsas doctrinas, usted y yo tenemos que ser firmes para amonestarlos, para confrontarlos, para exigirles que enseñen la sana doctrina. Me llama la atención ahí que si me colocan por favor el verso 4. Pablo habla ahí de fábulas, ¿cierto que sí o no? Que presten atención a fábulas. Otra versión dice cuentos, mitos, leyendas. Yo les digo una cosa, hermano. Yo a veces en la televisión uno ve cosas que yo digo que uno sí debe tener más fe para creer en eso que para creer en la Biblia. Mira, yo a veces veo programas en Discovery y en Discovery dice esto. Una vez una señora que le habían hacer una cirugía porque tenía su abdomen feo de una cirugía anterior y ella creía en eso de las energías, ¿no? Entonces te decía, sal mal energías, regresa buenas energías, sal mal energías. E iba donde su maestro y le decía, y el maestro la ponía así, diga, y ella hacía, El mismo capítulo, en el verso 19 y 20, me llamó la atención esto. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mire pues, Pablo dice que algunos líderes de la iglesia de Éfeso habían naufragado en la fe, es decir, se habían inclinado ¿qué? A la falsa doctrina. Y mira, Pablo aquí no come nada, Pablo. Y les da su nombre y les dice, ¿quién era? Emineo, ¿y quién? Y Alejandro.
No falta el que diga aquí, Pablo sí se pasó. ¿Cómo sacó a la luz a estos dos líderes? Tenía que haberlos exhortado a solas, ponerlo a vergüenza pública. Aquí Pablo menciona abiertamente los nombres de estos dos maestros que estaban enseñando la falsa doctrina. Pero el texto también habla de que Pablo los entregó ¿a quién? Esa frase es fea, ¿cierto que sí? Entregar a alguien a Satanás. Pero cuando Pablo dice que él entrega a Satanás a algunas personas, eso significa que Pablo los colocó en disciplina. Sí, ya como que suena mejor, ¿cierto? Disciplina que no entregarlos a Satanás. Pero también esa palabra entregar a Satanás significa expulsarlos de la iglesia, sacarlos de la comunión de la iglesia. Mire pues, tan delicado que es para Pablo no predicar la sana doctrina y lo delicado que es predicar la falsa doctrina. Aquí Pablo dice, los entregué a Satanás, es decir, están excluidos de la iglesia. Según eso, para Pablo la falsa doctrina no era algo trivial. Para Pablo la falsa doctrina era algo muy ¿qué? Muy serio, muy serio. Quiero que veamos esta frase. Esta frase la coloqué esta semana en mi estado de WhatsApp. Si usted y yo distorsionamos el evangelio, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que usted y yo creemos en la fe cristiana. ¿Sí ven lo importante de tener buenos detectores sobre una falsa doctrina? Porque si usted le dice amén a esa falsa doctrina, su vida va a vivir de una manera ¿qué? Distorsionada al evangelio puro. Por eso usted y yo, hermanos, no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Aquí en la iglesia está dividida por ministerios. Esa fue la visión que Dios me dio. Y tenemos más de 15 ministerios para que cada uno de ustedes pueda trabajar en el área en el cual Dios te llamó. Y trabajamos en los grupos familiares, allí se enseña la palabra de Dios, pero ustedes, hermanos, deben de ser mis ojos y mis oídos. Si en los grupos familiares se está enseñando falsa doctrina, ustedes tienen que darme a conocer eso. En los jóvenes, en los adolescentes también se predica, a los niños también se predica, en las damas y los caballeros también se predica la palabra. Entonces, hermanos, no podemos bajar la guardia. Y si usted ve una falsa doctrina, usted no tiene por qué quedarse callado. Usted debe de estar alerta. La iglesia debe ser muy seria en esta área. Hace por ahí 30 años, sí, más o menos, no, por ahí unos 25, 23 años, me gané un enemigo. Yo enseñaba en el Instituto de la Emanuel, también enseñaba en el Instituto Teológico de la Wesleyana, pero hace 23, 4 años me gané un enemigo, porque yo estaba dando la clase y uno de ellos, siendo de la Emanuel, empezó a decir de que él creía en la predestinación, que la salvación no se perdía y que uno podía hacer lo que le diera la gana y que la salvación no se pierde, porque uno nace
salvo y uno nace condenado. Yo cuando escuché eso y dije, ¿cómo? ¿Uno de la Emanuel y dice eso? Entonces yo sí le dije, no, esa no es la doctrina de la Emanuel. Y desde ahí me gané un enemigo. Porque yo hice esa observación en clase. Y también así me he ganado muchos enemigos. Pero yo creo, hermanos, de que mi papel como pastor es supervisar, y de los líderes también es de rendir cuentas. No nos debe de incomodar y nos debe dar rabia cuando se nos hagan una observación, porque lo que hacemos es para el bien ¿de qué? De la iglesia. Amén, hermanos. Con esto sí quiero aclarar algo. Cualquiera que se para acá y comete un error en la predicación es muy distinto a yo dar una falsa doctrina. Amén. Porque todos los que estamos parados acá, todos cometemos errores. Todos la embarramos. Y si hasta ahora no lo has embarrado, eso no quiere decir que no la vas a embarrar después. Amén. Así tenga los estudios que tengas, estar parado aquí no es fácil. Y cometemos errores porque somos seres humanos. Eso es muy distinto a que ya me digan que no hay infierno, a que ya me digan que los diezmos no son de este tiempo, a que me digan que ya no hay necesidad de predicar el bautismo, o que hay que darle la Santa Cena a Raimundo a todo el mundo sin ser bautizados. Eso sí es falsa doctrina. O que me enseñen que ya el día del Señor no es el domingo sino el sábado, o que me enseñen que ya no hay Trinidad, que es solo Jesús o que es solo Jehová. Ahí sí la cosa se pone rara, porque eso sí es falsa doctrina. Amén, hermanos. Pero que una persona se para acá y comete un error, interpretó mal un texto, eso es normal. Eso es normal y todo mundo se equivoca. Todo mundo se equivoca en eso. Amén. Lo segundo está en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Ahí la palabra que quiero resaltar es te encarezco. Busqué la palabra encarezco y significa protestar fervientemente. ¿Usted ha protestado fervientemente? ¿Ha salido a marchas? ¿A incendiar carros, hospitales? ¿Tirarle a los policías? ¿Meterlos en un CAI y quemarlos? La palabra ahí, encarecer, significa protestar solemnemente. Encargar algo ¿bajo qué? Bajo juramento. Es como cuando el juez le dice, prometes decir la verdad y solo la verdad, y lo hacen. Eso es lo que significa la palabra encargar. Encargar es insistir exhaustivamente, manifestar enfáticamente. Y lo más delicado que pone Pablo ahí, dice, te encarezco, Timoteo, y pongo a testigos al Padre y ¿a quién? Y al Señor Jesucristo de lo que te voy a encomendar. Oiga, pone al Padre y al Señor Jesucristo como ¿qué? Como testigos. Pero también el texto dice, y te voy a decir algo, Timoteo, si tú no haces esto bien, de predicar la sana doctrina, entonces el Señor Jesucristo ¿qué? ¿Te va a qué? A juzgar. El Señor Jesucristo te va a juzgar. ¿Me colocas el verso 2? Mira lo que dice Pablo. Predica la palabra. Quiero que instes a tiempo ¿y qué? Y fuera de tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Predica en el tiempo oportuno
o aunque no sea el tiempo oportuno. Predica aunque no sea el momento. Porque hay hermanos que dicen, pastor, es que usted sí tenía que predicar eso, pero no era el momento. O en una reunión cualquiera, ¿cierto? Una reunión de charlas, sas, ta, ta, ta. Y alguien dijo una palabra, predicó la palabra. No, este no era el tiempo. No, pero es que el Señor nos está diciendo, predica a tiempo o fuera de tiempo. Si hay oportunidad, ¿qué? Hágalo. A veces, hermanos, en las iglesias nos distraemos. Y hoy las iglesias están luchando con eso. Creemos que hay pastores que creen que Dios les encomendó la tarea de entretener a sus ovejas. Por eso muchos cultos son shows. ¿Ustedes lo han visto o no? Luces, cámara. Por eso es que hay muchos pastores que le meten la mano al diseño del edificio, a la pintura, sillas cómodas, no duras como esta. Vamos a meterle toda a la alabanza, los mejores instrumentos, los mejor sonido, luces, la mejor cámara. Sí, todo esto es importante. Pero lo más importante que es predicar la palabra. Pablo le está diciendo a Pablo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Predica, escucha palabra. Pero no nos conformemos solo con venir los domingos. Recuerde que también los miércoles también hay culto. Recuerde que los martes hay grupos familiares en el sector ahí de tu casa, ahí cerquita hay un grupo familiar. Y recuerde que también en la iglesia hay diferentes ministerios donde usted puede venir y escuchar la palabra de Dios, jóvenes, niños, adolescentes. Pero por favor, no se metan más en YouTube. Si usted no es capaz de manejar YouTube, no se meta ahí. No le diga amén a todo lo que escuche, a todo lo que ve. Amén, hermanos. Se los pido, se los suplico. Esa es la mayor competencia hoy en día de todos los pastores. Los pastores hoy enseñamos la palabra y mañana usted va a YouTube y le enseñan otra cosa distinta a la que tu pastor te enseñó el domingo pasado. Entonces, si usted no sabe escoger sanos predicadores, es mejor que no lo haga. Tercera, 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Esto sí me impresionó. Vendrá el tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Vendrá el tiempo donde no querrán escuchar, ¿qué? La sana doctrina. Sino que llegará el tiempo donde muchas personas buscarán a los predicadores que a ellos les gusta, ¿qué? Escuchar. ¿Usted sabía eso? Que en la ciudad hay iglesias de acuerdo a tus gustos y de acuerdo a tus sabores. Una iglesia donde allá no sea malo colocarse piercings, las hay. Iglesias donde no es pecado o no es malo dejarse crecer el cabello o tatuarse, también las hay, aquí en la ciudad las hay. Iglesias donde te prediquen sobre la gracia, que Dios no castiga al pecador, que la gracia de Dios te da licencia para pecar, de vivir como a ti te gusta, también las hay. También las hay. Buscan maestros
que le digan lo que ellos quieren ¿qué? Oír. Vendrá el tiempo donde los cristianos van a decir, no, es que esa palabra fue fuerte. Esa palabra de hoy fue una palabra rígida. Esa palabra de hoy es una palabra insufrible. Oiga, pues hasta se inventan palabras, insufrible. ¿Sabe qué es insufrible? Que es muy difícil de sufrir. Usted tiene que ser virgen hasta el matrimonio. Ah, no, eso es un mandamiento ¿qué? Insufrible. Hay otros hermanos que dicen, no, es que esa palabra es invivible. ¿Cómo así que invivible? Que es muy difícil ¿de qué? De practicar. Eso fue el año pasado. Ese hermano no volvió a la iglesia. Tal vez por lo que le dije, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Era de Venezuela y llegó acá muy contento, muy feliz. Y en varias secciones de consejería me dijo, pastor, es que mi esposa, me habló de su esposa y yo, ustedes son casados. Y me dijo, no, pastor, no somos casados. Entonces, ¿por qué le dice esposa? Es que yo llevo 20 años con ella. Veamos, usted puede llevar el tiempo que sea, pero si usted no es casado, no es casado. Si usted no se casó, entonces ella no es su esposa. Ella es su compañera, ella es, no sé, dele otro nombre, pero esposa no. Vendrá tiempo cuando la gente cambiará la sana doctrina por algo dulce al oído. Cambiará la sana doctrina por algo que le levante las emociones. Y cambiará la sana doctrina por una palabra que me levante en vez de que me confronte. Y cambiarán la sana doctrina, vendrá el tiempo cuando cambiarán la sana doctrina por fábulas y mentiras. Usted sabe que después de pandemia, tal vez usted no lo sabía, pero después de pandemia los pastores hemos tenido un problema, una dificultad. ¿Cuál? De que hay hermanos que se volvieron virtuales. Ya no se congregan. Ven el culto por las redes sociales. Yo creo que los cultos por las redes sociales, más que todo para los que están enfermos, están en un hospital, no se pueden congregar, ¿cierto? Porque están conectados a un oxígeno día y noche, pues yo creo que las redes es para eso. Pero usted y yo nunca debemos de cambiar lo virtual por lo presencial. Y usted ya sabe que usted ya no tiene que ir a Estados Unidos para escuchar al pastor hereje ese, o ir a Bogotá para escuchar a ese pastor que siempre habla de las emociones o que me hace reír a carcajadas. No, es simplemente prende la tele, prende la radio, prenda la tablet, prenda el celular y ya. No tienes que desplazarte para ninguna parte. Ahí, con el celular o la tablet o el computador ya lo tienes ahí. A ese predicador que te va a predicar herejías, que te va a enseñar qué pensar, te va a enseñar qué creer, te va a enseñar qué comer, te va a enseñar cómo vestir, te va a enseñar cómo relacionarte, porque hay pastores así que dicen, usted no puede congregar, usted no puede reunirse con su familia en conversa, eso es pecado. Solo con cristianos, para que no se contaminen. Pues. Y desde el púlpito predican eso, cómo relacionarnos. Hasta hay predicadores que le dicen a usted cómo ennoviarse. Si el pastor le dice, ennoviese con esta, bien, y si él no está de acuerdo, entonces no se pueden ennoviar.
Y allá en YouTube también vas a encontrar predicadores que te van a decir cómo vivir la sexualidad sin tanto enredajo. Allá te van a enseñar qué tolerar, qué no debes de tolerar. Ahí te van a decir que fomente tu identidad sexual. Ahí te van a enseñar qué es lo importante, qué no es lo importante. Y muchos de nosotros nos comemos todo ese cuento que vemos en las redes sociales. Va a llegar el día donde no sufrirán ¿qué? La sana doctrina. Ya para terminar, 2 Timoteo 4, y vamos a leer el verso 5. Pablo le dice a Timoteo, ¿a sobra de qué? De evangelista, ¿cumple qué? Tu ministerio. Pablo ya estaba a punto de ¿qué? De morir. ¿Se acuerda que eso lo hablamos hace 20 días? Que la segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió Pablo. Ya los días de Pablo estaban contados y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya mi partida está cerca, mis días ya están contados, pronto voy a tener que dejar mi ministerio de la enseñanza, pero antes de irme yo quiero encargarte algo, yo quiero animarte a algo. Continúa predicando la palabra, la sana doctrina. Perpetúa esta enseñanza de la sana doctrina hasta el final. Por eso Pablo le dice, evangeliza, cumple tu ministerio. Usted sabe que la sana doctrina hay que perpetuarla. ¿Y sabe qué es perpetuar? Lo que hicieron los fundadores de esta iglesia con nosotros. Ellos nos dijeron, haz obra de evangelista, ¿qué? ¿Cumple qué? Tu ministerio. Y hasta ahora hemos llevado ¿qué? La bandera. Mañana, pasado mañana, yo me muero. O pasado mañana, yo me voy de esta iglesia y me voy a pastorear a otro lugar. Pero el Señor te está diciendo hoy a través del apóstol Pablo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio de seguir predicando y defendiendo ¿qué? La sana doctrina. ¿Y cómo se perpetúa la sana doctrina? ¿Cómo se perpetúa? Lo que hicieron los fundadores con nosotros. Eso también lo tenemos que hacer con nuestros hijos, eso lo tenemos que hacer con nuestros nietos. Eso lo debemos de hacer con los niños de la iglesia, eso lo debemos de hacer con los adolescentes de la iglesia, eso lo debemos de hacer con los jóvenes de la iglesia. Eso es perpetuar, una cadena continua. Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo le enseñó a otros y estos otros a otros hasta que llegó a nosotros y nosotros le vamos a enseñar a otros. Una cadena ininterrumpida sobre la sana doctrina. El Señor nos habló hoy. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta iglesia. Porque muchos hay acá que nacimos en esta iglesia. Y en esta iglesia siempre nos han enseñado la sana doctrina. Gracias porque sabemos diferenciar entre la falsa y la verdadera. Porque hemos tenido buenos pastores que nos enseñaron tu palabra. Ayuda al Señor a seguir perpetuando esta sana doctrina, oh Dios, a los niños de la iglesia, a los adolescentes de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, que son la iglesia del futuro. Son los que mañana nos van a reemplazar.
son los que mañana van a dirigir esta iglesia, son los que mañana van a pastorear esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener buenos detectores de falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a reprenderlas. Ayúdanos, Señor, a exhortar. Ayúdanos, Señor, a exigir. Ayúdanos, Señor, a hacer bien el papel de vigilantes. Hacer bien el papel, oh Dios, de supervisores. En el nombre de Jesús, Señor, sigue bendiciendo esta iglesia como lo has hecho durante estos 54 años. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.